Hermanos, estamos en la serie expositiva del libro de los Hechos y hoy ingresamos al capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro es el segundo tomo, el cual está destinado a una persona primaria llamada Teófilo. El libro de Lucas o el Evangelio según Lucas junto con el libro de los Hechos es un solo tomo y lo escribe Lucas, un médico importante en la historia de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 6 es la sección que hoy está delante de nosotros. Amén. Ok. Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 6. Y quiero leer esta porción en favor de ustedes y vamos a hacerlo con toda la debida atención. Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Amén y amén. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es El valor de una iglesia según el Evangelio. El valor de una iglesia según el Evangelio. La bendición de predicar expositivamente en una congregación se da en que Dios va cubriendo a través de la misma exposición de la palabra, va cubriendo temas que es necesario que la iglesia considere, que la iglesia reciba y que la iglesia tenga en cuenta. Entendemos que la iglesia de Cristo es universal. Y que los niños pasen a la clase. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia universal, pero al mismo tiempo se compone de múltiples iglesias locales. El libro de los Hechos nos muestra, por ejemplo, iglesias en Tesalónica, Filipos, Derbe, Listra, Corinto, Roma, Iconio, y eran lugares geográficos donde estaban ubicadas las iglesias. Es decir, que la iglesia universal del Señor se va a componer de iglesias locales. En nuestros días se nos muestra la misma realidad. En la geografía de nuestro distrito capital, Bogotá, aparecen muchas iglesias locales. Hay iglesias a lo largo del territorio nacional y hay iglesias en otros lugares de la tierra. Pero finalmente todo ese grupo de iglesias locales componen la iglesia universal de Jesucristo. A través de la historia ha sido así. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el foco o la idea que nos presenta Lucas en esta porción que hemos leído?
Que cada uno de nosotros pueda ver por el Evangelio el valor significativo, el valor tan importante, el valor que tiene una iglesia según el Evangelio. Obviamente la iglesia debe ser bíblica, porque la palabra iglesia es una palabra que significa asamblea o reunión de personas. Obviamente la iglesia debe ser bíblica. Y pensemos en lo siguiente, amados hermanos: si Cristo derramó su sangre por la iglesia, no escatimó nada, sino que lo entregó todo por la iglesia y la amó hasta lo sumo, ¿por qué nosotros nos damos el lujo o nos creemos con la suficiencia para no venir a la iglesia y no amar la iglesia? Repito, si Cristo la amó hasta lo sumo, si Cristo entregó y derramó su sangre, y si Cristo no escatimó nada por la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para decir que no la amamos? Quiero que tengas esa idea en mente, que si Cristo amó la iglesia, ¿por qué tú no amas la iglesia? ¿Por qué tú no amas los hermanos? Eso es lo que quiero considerar en la mañana de hoy. Es indispensable, es necesario que usted como creyente pueda distinguir y que pueda discernir las marcas o las cualidades que distinguen a una iglesia bíblica. Y estas marcas se encuentran en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Una iglesia es bíblica porque el mensaje está centrado en el Evangelio. Una iglesia es bíblica porque tienen un entendimiento correcto de la doctrina. Una iglesia es bíblica porque se practica la disciplina eclesial y porque se administran los sacramentos de manera correcta. Y si es así, sus miembros podrán ver el valor tan significativo, tan importante que tiene la iglesia del Señor. Ustedes y yo como creyentes debemos identificar una iglesia según el Evangelio. Ahora la pregunta de nuestro sermón a resolver en esta mañana. La pregunta del $1.000.000. ¿Qué es lo que encuentra un creyente en la iglesia? ¿Qué es lo que encontramos aquí en la iglesia? Y en 3 grandes encabezados quiero responder a esta pregunta. La pregunta es: cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes aquí a este lugar, ¿qué es lo que tú encuentras? En el pasaje vamos a encontrar 3 cosas que nos describe el texto mismo. Número 1, vamos a encontrar consolación por el Evangelio. Eso encuentra usted. Número 2, vas a encontrar compañerismo, pero según el Evangelio. Y número 3, vas a encontrar comunión según el Evangelio. 3 cositas vamos a encontrar. Esos son los 3 puntos de mi sermón en esta mañana. ¿Qué vamos a encontrar? Número 1, consolación por el Evangelio. Número 2, compañerismo por el Evangelio. Y número 3, comunión por el Evangelio. Eso es lo que encontramos en la iglesia, pero vamos a desarrollar el sermón en esta mañana. Veamos en primera instancia los versículos 1 y 2, la consolación por el Evangelio. Tú como creyente vienes a la iglesia y lo que vas a encontrar es consolación por el Evangelio. En los versículos 1 y 2 hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Exhortar y exhortar. Esta palabra consolación se encuentra en los versículos 1 y 2. Exhortar es el equivalente a ayudar consolando. La palabra aquí es paraclesis. Paraclesis. Y cuando hablamos de paraclesis, estamos hablando de un paracleto. Y así se describe al Espíritu Santo de Dios.
Eso significa que cuando hablamos de exhortación, no es un regaño como tal. No estamos hablando de la intención de tomar a un hermano y decirle cuántos pares son 3 moscas y el hermano me va a escuchar. No, no se trata de eso. Cuando hablamos de exhortar o en el texto consolar, significa juntarse al lado de alguien para restaurarlo, para animarlo, para confortarlo. Así que cuando yo me junto al lado de alguien y lo animo, lo reconforto, lo aliento, lo animo, lo estoy exhortando. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14, versículos 10, dijo esto: y yo rogaré al Padre, y Él os dará el otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Está diciendo que el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda, está en cada uno de nosotros para reconfortarnos, para alentarnos, para redarguirnos, para mostrarnos que aunque estamos obrando mal, que aunque estamos equívocos en lo que estamos haciendo, Él otra vez nos restaura. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que cuando venimos a la iglesia y nos reunimos como asamblea, nos reunimos como creyentes, este debe ser un lugar para la consolación de los que están en la iglesia. Note lo que dice el texto. En la sección anterior dice: después de que cesó el alboroto. ¿En dónde? En Éfeso. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Llama a los discípulos y habiéndolos exhortado, pero ahí podemos cambiar la palabra, habiéndolos consolado, los consoló. Claro, vienen de un alboroto en Éfeso. Esa fue la exposición hace 15 días. Y cuando hay un alboroto, entonces hay turbiones, hay tumultos de personas, hay un grupo de detractores del Evangelio, y eso genera conmoción. Pero ahora Pablo tiene que seguir en su tarea misionera, es el tercer viaje misionero. Entonces llama a los discípulos y los consuela. Y mire lo que hace ahí después del la I que conecta: los exhortó o los consoló. ¿Y qué más hizo el apóstol? ¿Los qué? Los abrazó. Oiga, el apóstol Pablo abraza a los hermanos. Y quiero comunicarles algo en esta mañana. Yo creí que el apóstol Pablo era muy duro en su carácter, que era un hombre muy parco. Pero he descubierto precisamente en el libro de los Hechos que este hombre, que tiene un carácter pastoral, no solo exhorta, no solo consuela, sino también como pastor abraza a los discípulos. Se despide de ellos y ahora va hacia Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, otra vez se repite la palabra de consolarles. Y es muy interesante porque lo que hace el apóstol con estos hermanos, tanto en Éfeso como los que encuentra ya en su viaje a Macedonia, los anima. Se junta con ellos para decirles: la iglesia está aquí y ustedes deben continuar la tarea y el encargo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Ahora, en el versículo 2 dice: los exhortó. Y la pregunta aquí en el punto es: ¿con qué los exhorta? ¿O con qué nosotros nos exhortamos? ¿O cómo entre nosotros nos consolamos? ¿De qué echamos mano? ¿De qué echó mano Pablo para consolar la iglesia, para consolar a estos hermanos? ¿De qué echó mano? ¿Qué dice el texto? Dice: los exhortó con abundancia de palabras.
O sea, los alentó, los animó, los confortó, los llevó, se juntó a ellos para consolarlos con abundancia de palabras. Y la pregunta entonces aquí es, ¿cuáles palabras? Esto se da a través de los mismos creyentes. Pero quiero que pensemos en lo siguiente, amado hermano. Pablo usa abundancia de palabras. Ahora, si viene un hermano y al final de nuestro culto y servicio de adoración al Señor, hay un hermano que se junta y te dice a ti, mira hermano, tengo un problema, ¿con qué o cómo tú lo vas a consolar? ¿De qué vas a echar mano? Evidentemente tiene que ser con la palabra del Señor. Pero para eso se necesita que todos nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Se requiere que cada uno de nosotros estemos inundados por el consejo de Dios. Querida iglesia, amados hermanos, cuando se nos dice acá que Pablo los animó, los exhortó con abundancia de palabras, es porque en él estaba el consejo de Dios, estaba la palabra del Señor. Pero a veces nosotros equívocamente hacemos cosas fuera del marco que nos da las Sagradas Escrituras. A veces los creyentes usamos ideas, usamos ciencias, usamos filosofía, usamos intuiciones nuestras, usamos supersticiones, usamos sueños, experiencia, religión, métodos, ritos, tradiciones, emociones, sentires para consolar a los hermanos. Y déjame decirte que todo esto no sirve. Pudiéramos consolar a alguien con mis emociones, con mis experiencias, con mis sentires. ¿Qué efecto traeríamos cuando amonestamos a una persona con lo que yo creo, con lo que he escuchado o con lo que yo me soñé? ¿Eso va a animar? ¿Eso va a consolar? La respuesta es no. Eso no sirve de nada. Porque nada de eso restaura una vida. Nada de eso restaura el corazón dolido, el corazón quizás roto. Nada de eso va a restaurar una familia. Nada de eso va a restaurar un hogar. Nada de eso sirve. Mucho menos va a consolar a alguien. Si algo consuela la vida de un creyente, si algo consuela una iglesia, si algo consuela a alguien que viene a Cristo Jesús y vive para Él, si algo consuela una vida, es la palabra de Dios. No hay nada en este mundo que consuele más al alma sedienta y al alma abatida. No hay nada más que consuele el corazón humano que la palabra bendita y gloriosa del Señor. Pero esto se da a través de todos los creyentes. Esto se da a través de cada hermano. Por eso, hermano mío, amado mío, amada mía, es necesario que te llenes de la palabra de Dios, para que cuando tengas que dar un consejo, lo des desde la palabra de Dios. Eso va a ser efectivo. Cuando tú hablas, hablarás de parte de Dios. Sabrás ser un profeta de Jehová. Sabrás ser un profeta del Señor. Cuando tú hablas conforme a Dios. Porque el modelo profético en la antigüedad y a través de todos los tiempos es que el profeta recibía las palabras de Dios y esas mismas palabras las daba al pueblo tal como Dios las había dicho, y así había que darlas. Eso se llama un heraldo. Es lo que llamamos el queruso. El queruso es el que anunciaba el mensaje de algo. Y esa proclamación se llamó en el primer siglo de la historia de la iglesia el querigma.
la predicación. Pero no era predicar lo que a mí se me venía a la mente, no era predicar lo que a mí se me ocurría, no. Predicar implicaba decir lo que Dios dijo, tal como Él lo enseñó, sin quitarle y sin agregarle, mis amados hermanos. Eso es supremamente importante que usted lo tenga en cuenta. Así que no se valen sueños, visiones, ni nada de estas cosas. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: mi Padre me ha dado las palabras, y así como mi Padre me las ha dado, así yo las doy a vosotros. Ni siquiera el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, se tomó la atribución de predicar algo diferente a lo que el Padre había dado. Con abundancia de palabras. Pablo los consuela con abundancia de palabras. ¿Quiere ser alguien que nos ayude en la restauración de las vidas en este lugar? ¿Quiere ser un agente de transformación en la iglesia? ¿Quiere ayudarnos a ganar almas para el Señor? Llénate de la palabra de Dios. Porque ser lleno de la palabra de Dios es ser lleno mismo del Espíritu Santo. Con abundancia de palabras, Pablo consuela a la iglesia. Con abundancia de palabras es que la predicación nos consuela. Las palabras de Dios. Las palabras de Dios nos describen el Evangelio. Ustedes como creyentes están llamados a llenarse de la palabra del Señor. Si por su sangre corre hemoglobina, entonces por su espíritu que corra biblina. Una iglesia que continuamente está sumergida en la palabra del Señor será una iglesia que podrá exhortar con abundancia de palabras, porque esas palabras son las palabras de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os hablo, dice el Señor, para vosotros es medicina. Las palabras que yo os hablo a vosotros son pan que traen vida. ¿Por qué nuestras vidas a veces están tan resecas? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nuestra comunión con Dios está como un tiempo sí, un tiempo no? ¿Dónde está el problema? En que estamos viviendo una vida muy superficial. Estamos viviendo una vida periférica a la luz del Evangelio. Estamos viviendo una vida, como tan normal y como que Dios, sí, me acuerdo. Pero no debe ser así, mis hermanos. Porque de la palabra del Señor se desprende nuestra vida de oración. De la palabra del Señor se desprende mi vida devocional. De la palabra del Señor se desprende mi vida como cristiano. Y es necesario estar lleno de la palabra del Señor. Eso es lo que encuentra un creyente. Eso es lo que encontramos nosotros. Cuando venimos acá a la iglesia somos consolados por la palabra del Señor. Póngale el problema que le ponga. Ponga la situación que le ponga. La respuesta siempre la tiene Dios. Y Dios no se equivoca. ¿Tienes problemas con tus hijos? El consejo de Dios está ahí. ¿Tienes problemas en tu relación de hogar, de pareja? Ahí está la solución. Dios tiene la respuesta. Entonces, ¿para qué acudir a otras fuentes si en Dios está la respuesta? Eso significa ser consolados. Y esta es una pregunta que tú la debes resolver al final. ¿Cómo estamos apoyando a nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo los estás apoyando? ¿Estamos dispuestos a ser una fuente de aliento para los demás? ¿Cuál es tu respuesta en esta mañana? Si yo también necesito ser alentado, ¿qué me dirías tú a mí como hermano? Como pastor, ¿qué me dirías? Yo también necesito ser alentado. Ustedes necesitan ser alentados, animados. Y la pregunta que quiero dejar en tu corazón en este primer punto de mi sermón es:
¿Ustedes están dispuestos a ser una fuente de aliento para los demás? Dígame sí, sí, hermano. Entonces llenémonos de la palabra del Señor. Fíjate que en lo que llevamos de trasegar del libro del libro de los Hechos, ¿qué Dios nos ha venido diciendo? Tienes que estudiar la palabra del Señor. Tienes que ser un ávido lector de la palabra de Dios. Tienes que estudiar, tienes que volver a la Escritura. Y ese es mi ruego, esa es mi petición al Señor en esta mañana, que todos nosotros hoy vengamos a estudiar la palabra del Señor. El versículo 2 termina diciendo que Pablo llega a Grecia y toda esa región corresponde a la antigua Macedonia, cuna de la filosofía. Y allí se encuentra la iglesia de Corinto. Y ustedes pueden observar en el texto de Hechos 20, versículo 2 al final, que llega a Grecia. Y el versículo 3 dice, después de que Pablo estuvo allí 3 meses, esos 3 meses son gloriosos, porque Pablo está en Corinto. ¿Y por qué digo que esos 3 meses son gloriosos? Porque en esos 3 meses el apóstol en el puerto de Corinto escribe la gloriosa carta a los romanos. En el invierno de esa época, del año 52 probablemente, Pablo, estando allí 3 meses, escribe la explicación teológica del Evangelio, la justicia que es por medio de la fe. En esos 3 meses Pablo escribe la gloriosa carta a los romanos, la carta que debemos leer una y otra vez. Y eso nos lleva entonces a mirar lo siguiente, que a pesar de la adversidad, como nos dice el versículo 3, usted encuentra que hubo acechanzas para prender a Pablo, que los judíos se confabularon para tenderle redada al apóstol, pero no importa eso. El apóstol dijo, soy deudor a tiempo y fuera de tiempo. Ay de mí si no predico. O pudiéramos decir, ay de nosotros si no consolamos, ay de nosotros si no restauramos. A pesar del sufrimiento, a pesar de la adversidad, de la prueba, la dificultad, vemos a un Pablo preocupado por una sola cosa. ¿Cuál? La iglesia. La iglesia. Y esto nos pone a nosotros en la perspectiva correcta de que el más interesado en la iglesia es Cristo. Y nosotros, como imitadores de Cristo, entonces la preocupación nuestra, ¿cuál debe ser? Nosotros debemos preocuparnos los unos para con los otros. Échele gafa hoy a quien no vino, quien dejó de venir hoy a la iglesia para más tarde o mañana, hermanito, ayer lo extrañé en la iglesia. ¿Qué pasó, mi hermano? La visitación no solo es de un grupo de la iglesia, la visitación es de todos, porque todos nos debemos unos a otros. Y eso sí nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos dicho que en la iglesia, ¿qué encontramos? Consolación. ¿Quiere usted ser consolado? Venga a la iglesia, venga a la congregación. Número 2, ¿qué encontramos? Compañerismo, según el Evangelio. Dice el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Es decir, que Pablo ahora se dirige a Macedonia porque allí también hay otras congregaciones, entre esas una iglesia muy complicada, muy difícil, que es la iglesia de Corinto. Después de estar allí 3 meses en Grecia, donde se dirige el apóstol, permanece 3 meses y no debemos olvidar que en este periodo él escribe la carta a los romanos con ayuda de su hermano Tercio. Dice el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses, siendo acechado, le tendieron trampas, toma la decisión de volver a Macedonia. Ahora bien, una iglesia según el Evangelio, al mismo tiempo que tiene impacto, también tiene oposición. Eso es una lógica en la historia de la iglesia.
Entonces, una iglesia donde los hermanos están llenos de la palabra de Dios, donde los hermanos son asiduos lectores de la palabra del Señor, por sus mentes está en la palabra del Señor corre y es glorificada, es una iglesia que va a encontrar oposición. Y este capítulo nos muestra, esta sección, que el apóstol describe siempre su amor por la iglesia. Y quisiera que nos remitiéramos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo 11. Pablo está haciéndole como una especie de reclamo a los corintios porque lo habían cambiado por otros predicadores. Y en este capítulo 11 de la segunda carta les dice: ojalá, versículo 1, me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué hago mención de este texto? Porque la iglesia suele cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo. ¿Eso pasó en dónde? En Edén. Porque la iglesia suele cambiar lo que Dios ha dicho por otras cosas. Y cuando hablamos del compañerismo o hablamos de lo que significa la compañía en Dios, nos estamos remitiendo a lo que en el horizonte mismo nos dice la palabra del Señor. Una iglesia según el Evangelio tiene la bendición de que todos se acompañan mutuamente y que no se permite el doble ánimo o se permite la fachada, lo que llamaríamos comúnmente hipocresía, sino que en el verdadero compañerismo o en la compañía que es según el Evangelio tiene que haber transparencia entre nosotros. Pablo entonces en su viaje a Macedonia se nos dice en el versículo 4 de Hechos 20 que va acompañado por unas personas. Dice, lo acompañaron hasta Asia, eso es el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Dice, y lo acompañaron, subraya esa palabra, lo acompañaron. ¿Quiénes lo acompañaron? Lo acompaña un tal Sópater de Berea. No conocemos mucho de este hermano, pero lo que sí sabemos, porque ustedes ya lo leyeron, es que era de un lugar que se llama Berea. ¿Y quiénes eran los bereanos? Eran hombres muy instruidos en la palabra del Señor. Probablemente Sópater era un hermano que acompañaba a Pablo, un oficial de la iglesia, y el hecho que venía de Berea significa que era un hermano que tenía una alta instrucción, al punto que cuando el apóstol Pablo llega a predicar a Berea, ¿qué hicieron los bereanos? Comprobaron si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o no era verdad. Oiga, podría ser el muy apóstol Pablo, puede ser el que sea, pero vamos a verificar si lo que está diciendo ¿es bíblico o no es bíblico? Y eso nos deja ver aquí a este hermano Sópater. Luego viene un hombre aquí que se llama Aristarco y Segundo de Tesalónica, una de las iglesias en el Nuevo Testamento que es pujante en el Evangelio, que son de arranque y echados para adelante, son los tesalonicenses.
de Aristarco y segundo de Tesalónica, de Gallo, de Derbe y Timoteo, se nos va a hablar en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Y quiero que miremos allí desde los Colosenses unas consideraciones importantes de lo que significa tener compañeros en el ministerio, o lo que significa tener compañeros en la iglesia, compañeros en el trabajo y el servicio a Dios. Colosenses capítulo 4. Colosenses es una sola carta, es Primera de Colosenses. Ese es un anacronismo. Muy bien, hermanos. En Colosenses capítulo 4, el apóstol está en Roma por allá en el año 52 y comienza a enviar las salutaciones. Así como usted me dice a mí, saludos al pastor, saludos al hermano Henry, saludos al hermano XY. Entonces Pablo va a hacer lo mismo acá. Saluden a los hermanos allá en Colosas. Y en el capítulo 4, versículos 7 en adelante, dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Quién es Tíquico? ¿Cómo describe Pablo a Tíquico? Es entender el segundo punto del sermón. ¿Qué significa ser un compañero de verdad, verdad? Tíquico es un compañero de Pablo. ¿Y cómo se describe aquí Tíquico? Amado hermano. Pero esa palabra amado es una palabra que describe el amor de Dios, no el amor humano, el amor corrupto que a veces tenemos. Acá se nos describe a Tíquico como un amado hermano. Y ese hecho de ser amado significa que es confiable. Y se nos dice aquí que aparte de que es un amado hermano, ¿cómo más lo describe Pablo? Ojo, fiel. ¿Pero fiel a quién? A Cristo. Y es que cuando se es fiel a Cristo, se puede ser fiel a los hermanos. Cuando como esposo yo soy fiel a Cristo, yo puedo serle fiel a mi esposa. Cuando la esposa es fiel a Cristo, entonces la esposa sabrá ser fiel a su esposo. Porque la fidelidad es una virtud misma del Evangelio, es un fruto del Evangelio. Y Pablo entonces describe a Tíquico como un amado hermano, pero un amado hermano que es fiel. Y la palabra fiel significa parecido a. O sea, Tíquico se parece muchísimo al Señor Jesucristo. Y esa es la idea que debemos tener de fidelidad. Eso es compañerismo. O sea que Tíquico para Pablo, ¿qué va a ser? Un gran compañero, un fiel ministro. ¿De quién? De Cristo, de Pablo, y consiervo en el Señor. Aquí Pablo no lo mira por encima de los hombros, ni Tíquico se ve como inferior a Pablo. Todos somos del mismo nivel, porque todos finalmente somos servidores de Cristo. Pero también se nos describe a otro hermano que aparece ahí, a Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros. Y en el versículo 10 se nos describe a quién, a Aristarco. ¿Y quién es Aristarco según Pablo? Mi compañero de prisiones. ¿Qué es un compañero de prisión? Alguien que lo acompaña a uno en la celda. Pero ese compañero aquí, mirando otras apartes del Nuevo Testamento, se nos muestra que no es para, ay hermano Pablo, ¿cómo le parece que estamos en la mala? Pablo, ¿cómo le parece que esto va para largo? El tiempo aquí va para largo. No es así como piensa un creyente. Pablo, estando encarcelado en Roma, en la carta a los filipenses, ¿qué le dice a los filipenses? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
O sea, estamos aquí. Esto hace parte del plan de Dios. Esto es parte de la voluntad del Señor. Pero en el Señor haremos proezas. Esto es pasajero, esto es momentáneo. El Señor está con nosotros. Confiemos en Él. Eso es lo que hace un verdadero compañero en el Evangelio. Un fiel ministro de Jesucristo nunca verá las cosas en desesperanza. Un fiel ministro de Jesucristo, alguien que nos acompaña en esta carrera que tenemos por delante, jamás verá las cosas de manera adversa, de manera contraria, de manera difícil, porque entonces el Evangelio no tendría esperanza en sí mismo. Alguien que camina en el Evangelio y que es un verdadero compañero en la vida cristiana, siempre le estará infundiendo ánimo a los suyos. Siempre estará infundiendo ánimo, aliento. Eso hace un verdadero compañero en el Evangelio. A pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que se está dando, entonces en el compañerismo como fruto también del Evangelio se nos da una vida de crecimiento y al mismo tiempo una vida de vamos, avancemos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Esas palabras son el lenguaje de un buen compañero. Hermano, estoy enfermo, ¿qué hago? Confiemos en el Señor. Hermano, tengo crisis en el hogar. Confiemos en Cristo, Él tiene la solución. Hermano, hay escasez en casa. Hermano, el Señor es nuestro proveedor. Eso hace un compañero en el Evangelio. Entonces estos hermanos que van con el apóstol Pablo, Aristarco, Tíquico, Gallo de Derbe, lo ayudan, lo acompañan, lo animan. Y las escrituras nos hablan también de Segundo de Tesalónica, de Tíquico, de Trófimo, y con ellos se encuentran en Troas. ¿Y para qué se encuentran en Troas? ¿Qué iban a hacer en Troas? Veamos el tercer punto de nuestro sermón en esta mañana. ¿Qué es lo que encuentra un creyente en la iglesia? Número 1, consolación por la palabra del Señor. Número 2, compañerismo. Miren, por favor, mire el compañero que tiene a su lado. Qué buen compañero. Amén. Bien, mire los compañeros que Dios le tiene a usted, para que no se sienta solo. Y ahora número 3, la comunión según el Evangelio. Esto encontramos en la iglesia. Consolación, compañerismo y ahora comunión. Comunión, pero según el Evangelio. Es una palabra muy conocida en la iglesia. Es la palabra griega koinonía. Y la persona se llama un koinonos. Usted es un koinonos. Digo, hermano, ¿usted qué me está diciendo? No me insulte. No, le estoy diciendo que usted es alguien que tiene comunión conmigo. ¿Y qué es tener comunión? Eso está por allá en el capítulo 2 de los Hechos y yo lo quiero recordar. Tener comunión significa participar de la vida de los hermanos. Eso significa tener comunión. Participar de la vida de los hermanos. Pero aquí viene un problema. ¿Usted es un hermano de la iglesia? ¿Y qué se necesita para ser hermano de la iglesia? Pues haber creído en Cristo. Vivir bajo el señorío de Cristo. Porque si usted no vive bajo el señorío de Cristo, si usted no es un hijo de Dios, entonces yo le tengo un problema. Usted está bajo el señorío de otras cosas y usted no es un hijo de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Romanos capítulo 8. Así que para tener comunión según el Evangelio es necesario tener comunión con Dios. Esa es como la regla. Y significa participar de la vida de los hermanos. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, es una referencia del calendario, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Ahora Troas es el lugar
donde se quedan 7 días. ¿Y qué hicieron en Troas? Pues tuvieron comunión. La reunión en Troas es un momento para compartir, es un momento para la enseñanza. Pero esta palabra koinonía o esta palabra comunión no solamente es participar de los hermanos, de la vida de los hermanos, significa también participar juntos en adoración. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos comprometidos con Cristo mismo. Esta doctrina de la comunión entre los hermanos se desprende de la unión del creyente con Cristo. Por eso, si tú no eres cristiano, no eres cristiana y estás aquí, no podrías tener comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque no estás unida a Cristo Jesús. Es cierto que la salvación tiene muchas facetas. Y es cierto que el pecado afectó de muchas formas, diversas y demás, y que por eso fue necesario la obra salvífica enorme y grande de nuestro Señor Jesucristo para reparar, para restaurar la totalidad de nuestras vidas. Y específicamente la relación con Dios. Porque ¿qué es lo que hace la obra de la cruz? ¿Qué es lo que hace el Calvario mismo? Restaurar la relación que nosotros tenemos rota con Dios. Cristo nos reconcilia por su muerte con el Padre eterno. Y cuando creemos a esta verdad, entonces somos hijos de Dios y tenemos comunión entre nosotros mismos. Decir que estamos unidos a Cristo Jesús es afirmar que estamos injertados a Él. En otras palabras, estamos pegados a Él. Y en virtud de esa unión participamos de Él. Y participar de Él es participar de su cuerpo, que es la iglesia misma. ¿Me estoy dando a entender? La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero estar pegado a Cristo, unido a Cristo, es participar también de su cuerpo mismo. ¿Cómo podemos entonces aplicar estas verdades del Evangelio? ¿Qué es participar de los hermanos? ¿Qué significa que ustedes participen de mí y yo participar de ustedes? En la práctica, ¿qué es? Significa que cuando nosotros participamos de Cristo, lo que le pase a usted también me pasa a mí. El problema que tiene usted, lo tengo yo. La situación que está viviendo, la estoy viviendo yo. El pecado que tú estás viviendo, automáticamente lo estoy viviendo yo. Por eso el pecado es grave, hermanos. Pecar es muy grave. Porque no solo el pecado en la iglesia nos afecta a nosotros, sino que también afecta a otras congregaciones, afecta a otras iglesias. Porque la iglesia es un solo cuerpo. Miren, hermanos, vamos a suponer que yo voy por la calle. O mejor, estoy haciendo un trabajo en casa. ¿Ustedes conocen lo que es un martillo de bola? ¿Sí? Es un martillo grande. Pero estaba por ahí, el martillo se me cayó en el pie y en la uña gorda del pie. Y yo quedo así, hermanos. La pregunta es, ¿todo el cuerpo se duele? ¿O solo esa parte del pie? Bueno, dijo alguien, no exagere. Vamos a suponer que nos golpeamos este dedo gordo. Estábamos ahí poniendo la puntilla así, dimos mal el martillazo y le di al dedo gordito. Por lo menos la boca, ¿qué hace? O por lo menos, ¿y qué más hace el resto del cuerpo? Se duele, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ese dedo se me comienza a supurar. Perdonen, hermanos, eso. O sea, se comienza a llagar eso. ¿Y qué hace el resto del cuerpo? O sea, la otra mano, ¿sí ve lo que le pasa? A eso le pasa por calabaza, ¿sí? No. O si es el dedo del pie.
O me da algo por aquí en esta parte del cuerpo. Ay, Dios mío, me entró la ciática y esas cosas. ¿Qué hace el resto del cuerpo? Entonces llevemos eso al plano de lo que significa la iglesia. Si un hermano de la iglesia está en problemas, ¿el problema es de él o de quién? De todos. Si un hermano está atravesando momentos difíciles, el momento difícil no es solo de él, ¿es de quién? De todos. Eso se llama comunión según el evangelio. No es, ay, ya hermano, pues, ya él mira a ver cómo resuelve sus cosas. Eso no sería una iglesia bíblica, eso no haría de la iglesia una iglesia según el evangelio. O sea, lo que te pase a ti, me pasa a mí. Ahora, si un hermano cayó en pecado, está atravesando un momento de pecado porque falló a Dios o está fallando a Dios por ser creyente, está afectando toda la iglesia. Es como ese dedo enconado que está supurando. Ese dedo está atravesando un mal momento. ¿Qué debe hacer todo el cuerpo? Es más, ¿qué hacen los anticuerpos en la parte interna del cuerpo humano? ¿Qué generan? Anticuerpos para que la infección no siga corriendo. De la misma manera, la congregación debe acudir a la oración, que es el anticuerpo, para que ese hermano que está en pecado ahora sea restaurado y salga de ese lodo cenagoso en que está caminando. Y hay que exponerlo públicamente y hay que decirle: mira, el hermano XY ha cometido un pecado y a partir de hoy queda en disciplina. Pero la disciplina no es mirar cómo lo avasallamos, sino es cómo entre todos lo levantamos. Toda la iglesia, como está en comunión, participa de él para ayudarlo a restaurar. Si hay un hogar en crisis, entonces todos los hermanos están orando por ese hogar. Si el pastor no puede dormir, entonces todos los hermanos estarán orando para que el pastor pueda dormir. Bendito sea el Señor. Eso es lo que encontramos en la iglesia: comunión, participación de los unos con los otros. Eso es lo que nos deja ver el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ellos se reúnen en Troas para tener comunión. Se reúnen en Troas para tener compañerismo, para participar los unos de los otros. El apóstol Pablo deja ver su necesidad. De las cosas más difíciles que veo en la vida de Pablo, lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, ya su último mensaje por escrito, cuando le escribe al joven Timoteo y le dice: mira, Timoteo, Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Dios le pague conforme a su extravío. En el texto griego, Pablo deja ver tristeza. En el texto griego, Pablo deja ver soledad. Y amados hermanos, no hay cosa más dura en esta vida, saber que estoy pasando un momento amargo y estoy solo. Qué indolentes somos, qué mezquinos somos nosotros. Saber que nuestros hermanos están atravesando dificultades y ni siquiera una llamada, ni siquiera una voz de aliento. Entonces, ¿de qué cristianismo es que estamos hablando? Bendicen el nombre del Señor. Amén. Ahora, hermanos, yo no tengo espíritu de adivinación. Porque a veces queremos ocultar las cosas. No es que nos participamos. Ahora la iglesia tiene que madurar también. Porque si el hermano dice aquí el próximo domingo: la hermana Estefanía de Mónaco está atravesando un momento crítico, pues no vamos a hacer chismorreo de eso. También tenemos que aprender a ¿qué? A madurar. Y no es que eso lo vamos a formar ahí comezón de oír. No, tenemos que aprender a madurar, ser hermanos sabios y entendidos en el evangelio. No solo encontrar consolación, no solo encontrar compañerismo, sino también encontrar comunión, porque somos finalmente un solo cuerpo. Lo que le pase a este dedito, le pasa a todo el cuerpo. Lo que le pasó al pie, le pasó a todo el cuerpo. Si hay un órgano que está dolido, o si por lo menos a usted cuando le da dolor de cabeza, por lo menos se hace así. La mano está ahí como cooperando.
O con la mano coge la pastilla y se toma el vasito. La mano coopera en eso. Quisiera que todos fuéramos de ese estilo, de esa naturaleza, porque eso es lo que nos dice el pasaje de hoy. Eso es una iglesia bíblica, es una iglesia según el Evangelio. Por eso la iglesia es según el Evangelio y por eso la iglesia tiene un gran valor. Pero a veces despreciamos la iglesia, despreciamos el hermano, despreciamos la comunión entre nosotros. No debe ser así. Esta comunión espiritual tiene como propósito ser de bendición los unos para con los otros. De modo que la iglesia pueda ser edificada y de modo que la iglesia será de bendición. Lo que aprendemos es que ni tú ni yo tenemos nosotros mismos la capacidad de vivir una vida digna delante de Dios. Pero Dios, por su gracia y su poder, irá confortando, nos irá animando y nos irá madurando para ser de bendición a otras iglesias. Quiero una única aplicación en esta mañana a partir del pasaje leído. Hemos leído Hechos capítulo 20 y hemos dicho de los versículos 1 al 6 que nos describe el compañerismo, la consolación y la comunión que deben tener los creyentes. Y quiero hacerlo desde un capítulo que ustedes seguramente ya estudiaron. Sé que han leído el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 2, porque también queremos ser una iglesia de impacto. Hechos capítulo 2. Esa es mi aplicación en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículo 1 y pasamos al final de este capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Amén. Estaban reunidos y todos estaban. ¿Qué significa estar unánimes? Podemos estar juntos, pero podemos estar todos en desacuerdo. O sea que ahí no hay unanimidad. Amén. Podemos estar todos aquí en la iglesia, pero podemos estar todos en desacuerdo. El Salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y podemos estar juntos, pero no en armonía. Entonces, amados hermanos, preste atención acá. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa eso? Todos estaban mirando para el mismo lado, todos estaban pensando lo mismo, todos estaban con el mismo foco. O sea, todos tenían claro la consolación, tenían claro el compañerismo y la comunión. Eso estaba claro. Una iglesia así es una iglesia de mucho impacto. Y al final de este capítulo se nos dice que una iglesia, cuando esté en estas condiciones, pasa lo siguiente. Versículo 42 de este mismo capítulo 2 de Hechos. Número 1, cuando una iglesia está en esa unidad, en esa armonía, van a perseverar en la doctrina. ¿Para qué perseveramos en la doctrina, mis hermanos? Para poder consolar a otros con las palabras de Dios. Aquí la palabra doctrina es equivalente a estar lleno de las palabras de Dios. Doctrina y palabras de Dios son lo mismo. Una iglesia que persevera en la doctrina es una iglesia que avanza en la comunión, unos con otros. Amén. Partían el pan, o sea, compartían. O sea, si alguien tenía, entonces, hermano, no se preocupe, aquí están tus amigos, te respaldamos. Y el versículo 47, dice el versículo 46, perseveraban otra vez como unánimes. ¿En dónde? En el templo. Partían el pan, ¿en dónde?
en las casas. ¿Sabe que nosotros nos volvemos a veces domingueros? Solo hasta el otro domingo, y debo decirlo con pena y vergüenza, los vuelvo a ver a algunos de ustedes. Hermanos, yo también necesito que vengan y a mí me gusta que me visiten. Entonces, venga, pastor, voy a ir a visitarlo. Claro, hermano, venga, siga, bienvenido. A mí me gusta eso. Amén. ¿Dónde compartían el pan? En el templo y en las casas. ¿Cómo comían? Juntos, pero lo hacían con cara de limón o de maracuyá. ¿No? ¿Cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón. No es que allá la casa es, hermano, para ir. Que el hermano no le gusta como que se le sienten en el sofá y... No. No, ¿qué dice acá? Que el hermano es sencillo. ¿De qué? De corazón. Porque es un corazón que imita a ¿quién? A Cristo, que es manso y humilde, sencillo. ¿Y qué más hacían los hermanos? Bueno, entonces el hermano llegó con la guitarra y ¿qué hizo? ¿Se pusieron a qué?